No, chamacos, desde anoche. ¿Cuánto hijo de su anda formado porque viene Beca? Y todos diciendo, incluso me decía el productor, no hay uno que empezó a tuitear como desde las 6 de la mañana. Ya estoy aquí con mi café listo para que empiecen con Beca. Aquí está Beca Duncan. Hola. Oye, pero ¿cuánta marrullería te sigue? ¡Qué bárbara! Sí, la verdad es que tengo seguidores bien padres en Twitter. Son muy entusiastas, me encantan. Sí, la verdad es que Sí. yo veo que tú subes un tweet y de pronto, por lo menos en los primeros 2 minutos, ya se instalaron 30. Sí, O sea, todo el listos. mundo comenta y eso está padre. Participan Sí, mucho. participan mucho, platicamos mucho, sí. Igual Sí. hasta les caes bien. Pues en una de esas, ¿verdad? Oye, Beca, ¿qué tenemos para el día de hoy? Hoy quería platicarles sobre Annie Albers, una artista de la Bauhaus, que ahorita les cuento un poquito más qué es eso. Pero quería platicar de ella porque salió una noticia la semana pasada de que se encontró una obra suya que se consideraba o se creía perdida en un famoso hotel de Polanco de la Ciudad de México. Y pues es importante este hallazgo. El hallazgo se da en realidad en 2018, pero no se había anunciado nada, todos habían estado muy calladitos, Sí. hasta esta semana pasada que salió la nota en El País. Y pues Annie Albers era una diseñadora textil, hizo tapiz para el hotel. Y bueno, fue una noticia que conmocionó al mundo del arte y al mundo cultural. ¿Y por qué se había detenido más o menos la información hasta que la rompe el país y entonces ya sale a descubierto y a escándalo? Pero ¿por qué hubo tanta discreción antes? Fíjate que no sé, sí se mencionó hace unos meses porque se inauguró una exposición a finales del año pasado en el Museo Tate Modern de Londres. Sí. Sobre Annie Albers, una gran retrospectiva sobre su obra, que es parte de un movimiento que ha surgido en los últimos años de rescate de este personaje de su obra, porque ella hay que decir que siempre estuvo eclipsada por su esposo, Joseph Albers, Sí. algo que suele suceder. Y O que solía suceder. solía suceder, ya no tanto, afortunadamente. Y entonces, en ese momento se habló de este hallazgo. Fueron a presentar lo que se había encontrado aquí en México, pero en los medios nacionales no se le había dado mucho interés. Digamos que esta exposición se inaugura en noviembre de 2018, se cierra en enero de 2019, y en ese lapso, Sí. digamos, hubo varias conferencias, encuentros con especialistas y académicos, y ahí se presentó el hallazgo, pero bueno, aquí como que pasó muy inadvertido, ¿no? Y bueno, ustedes deben imaginarse que para que una exposición de un artista en el Tate, pues no es cualquier cosa, no puede ser cualquier cosa. Y si hay una obra que supuestamente estaba desaparecida y que de pronto aparece por el arte de la curiosidad o de la magia o de la tranza, pero aparece, esto tiene que ver con un escándalo en un rubro que es muy delicado y donde se mueve mucho dinero. Sí, también, digamos, eso tiene algo que ver. Annie Albers también, como decía, en este proceso de rescate o de reivindicación de su obra, ha habido también muchas galerías involucradas, en particular una, que es la que maneja ahora su obra. Por supuesto, hay una fundación, Joseph y Annie Albers, que hace mucho trabajo de investigación y de rescate de la obra, pero pues sí hay galerías involucradas. Es un artista que por este mismo rescate se ha valorado mucho últimamente. Entonces, por supuesto que hay un componente ahí, digamos, económico, ¿no? Hay mucha gente iniciada, de alguna manera, en estas cosas, y bueno, puede reconocer o saber de Annie Albers, la alemana, Anneliese Fleischmann, Sí. pero tú mencionaste algo, la Bauhaus. ¿Por qué no les platicas a nuestra ansiosa perrada del Bauhaus, que históricamente va a tener mucho que ver en que se acuerden de Annie Albers? Claro, sí, pues la Bauhaus fue una escuela de arte absolutamente revolucionaria en su época. Precisamente el mes pasado se cumplieron 100 años de la inauguración de la Bauhaus. Se inauguró el 1 de abril de 1919. Y bueno, fue
revolucionaria porque cambió cómo se enseñaba el arte y particularmente tuvo un impacto muy fuerte en la arquitectura y el diseño. Sí. Mucha gente piensa en la Bauhaus y la piensa como una escuela de arquitectura, pero en realidad era mucho más que eso. Era principalmente una escuela de arte. Incluso en sus primeros años no tuvo un departamento de arquitectura, a pesar de haber sido fundada por arquitectos. Y básicamente pues se basaba en dos conceptos. Por un lado, una reivindicación del trabajo artesanal, del trabajo manual, de ahí que hubiera textil, ¿no? Que es lo que hacía Annie Albers. Y por otro lado también la idea de la obra de arte total, que digamos que es el concepto que rige a la Bauhaus y que básicamente significa que todas las artes van a estar englobadas bajo el gran paraguas de la arquitectura, ¿no? Es decir, vamos a crear espacios donde absolutamente todo lo que esté dentro de ese espacio conviva y dialogue en perfecta armonía. Entonces las clases incluían desde pintura, fotografía, también teatro, danza, textil, vidrio, cerámica, diseño mobiliario, es decir, había un poco de todo, ¿no? Y la idea es que tuvieras una educación integral, pero sí, obviamente te ibas, digamos, como afiliando a ciertos talleres, ¿no? Y a mí me rebota mucho el asunto de ella en particular, pero en general, el principio de las artes en las distintas regiones del mundo tiene que pasar en las primeras etapas por lo textil. O sea, está la piedra, están los muros, están los colores, pero la vocación artística en el hilado y tejido, pues es una de las expresiones básicas o primarias de la organización humana. Y lo vemos en nuestras artes aquí locales, la parte textil de Yucatán, de Oaxaca, todo ese universo, pero igual en Europa. Uh-huh. O sea, esta fusión de la cosa autóctona, de la expresión de las zonas y de los tiempos, se me hace muy impactante, hablando de historia y de costumbres y de sellos. Sí, fíjate qué interesante que lo menciones, porque precisamente los textiles mexicanos tradicionales fueron una gran influencia de Annie Albers. Ella y su esposo Joseph viajaron a México en 13 ocasiones. Fíjate. Esto después de que se instalan en Estados Unidos, porque es importante mencionar que pues la Bauhaus fue cerrada por los nazis. Porque se consideraba que el arte que creaban, que era pues básicamente arte moderno, era degenerado, así lo llamaban. Sí, de hecho es interesante porque es realmente la primera acción concreta de política cultural que tienen los nazis. Cerrar la Bauhaus es el primer momento en el que queda evidente, porque lo hacen desde el 32, que es el año en el que llegan al poder, queda evidente que los nazis se van a meter con la cultura y el arte y va a haber una política cultural. ¿Cómo lo hace ese tipo de regímenes? Claro, por Cuando supuesto. Llegan sobre la pinche cultura porque va la nueva cultura. Exactamente. Hijos de... Y entonces ellos emigran a Estados Unidos, se integran a las filas del Black Mountain College, que fue una de las escuelas también de vanguardia en Estados Unidos, y a partir de vivir en Estados Unidos empiezan a viajar a México y los dos se fascinan por el arte prehispánico principalmente. Vamos a ver particularmente en la obra de Annie Albers una gran influencia de las grecas de Mitla, por ejemplo. Hay fotografías de ellos en Mitla, tanto de ellos, digamos, retratos de ellos en Mitla, como muchas fotografías que ellos tomaron de las grecas. En Joseph vamos a ver también mucha influencia de la arquitectura zapoteca, o sea, Oaxaca era un tema que les interesaba. Sí, ¿no? Y precisamente Joseph Albers dijo que México era la tierra prometida del arte abstracto, ¿no? Ellos veían que en el arte prehispánico había una abstracción que era sumamente moderna, ¿no? Claro. Que quizás nos suena un poco contradictorio, pero estamos hablando de una época en la que empieza a haber un rescate de esas culturas que antes se consideraban primitivas, ¿no? Los surrealistas y que de pronto se parece a la vanguardia. Exactamente, los surrealistas se interesan por África, los cubistas también. Sí. Pablo Picasso es un rescate, por ejemplo, del arte etrusco. ¿Te acuerdas Gauguin? Por supuesto, Gauguin, que hasta se va a vivir a Tahití, ¿no? Empieza a ver como este contacto con, insisto, lo que antes se decía cultura primitiva, se empieza a entender de otra forma y, como dices, se dan cuenta que eso que es antiquísimo se ve realmente vanguardista. Y me llamó mucho la atención que trajeras el tema de Annie Albers, porque la semana pasada ya se estaba hablando en el Congreso, curiosamente, es decir, no, se van a proteger mucho los diseños
originales de nuestros grupos étnicos para que no se los anden llevando los modistos internacionales y los anden vendiendo por allá sin caerse con un centavo para nuestros grupos indígenas, artísticos. O sea, coincidía el asunto de Annie con el asunto de nuestra cultura, con el interés del Congreso, que oye, les vale tantita madre ese asunto. Curiosamente estaban trepados. Sí, y además es bien interesante ese tema, que es otra cosa complejísima, que es la apropiación cultural, ¿no? Que es un poco lo que dicen, es un plagio, se están apropiando de esa cultura, porque sí vemos, particularmente el año pasado, lo podíamos ver en las tiendas que hay en todos los centros comerciales, aquí en México incluso, cómo había muchos estampados y bordados en la moda, digamos, europea, particularmente, que vienen o están casi copiados de los tejidos tradicionales de grupos indígenas, ¿no? En el caso de Annie Albers creo que es otra cosa, no vemos nunca un plagio directo o una copia directa. Ella se ve que estaba muy interesada en las formas del arte prehispánico y en las formas de los textiles tradicionales, pero las reinterpreta según su visión, Pues sí, que es totalmente del arte moderno, de la vanguardia europea, ¿no? pero además, evidentemente estamos hablando de una influencia. Claro. Y eso lo encontramos en cada peldaño de la historia del arte, ¿no? Las influencias. Claro, sí, las referencias. Si ¿no? tienes las grecas y si tienes toda el lenguaje maya, ¿no? Los signos, todo eso, si lo ve un artista, me estoy imaginando principios de siglo y todo eso, o 1930, 40, lo ves, pues te pega un mazazo y lo vas a reinterpretar porque traes ese vuelo, sí. pero eso yo creo que es muy entendible. Lo que no se me hace entendible es que los gobiernos jamás les interesó para nada el espíritu y el sello nacional que podrían haber adquirido a través de las expresiones de todos esos lugares, hasta que de pronto se dan cuenta que ya está por Europa. Y ya son grandes marcas las que tienen esta influencia, los diseños o las figuras originales de la región. Pero ya pasaron 60 años, ¿no? Y ahorita ya se interesan. Será la 4T, será lo que tú me digas, pero bueno, por lo menos ya hay ese interés. Que bueno, que nada tiene que ver con la influencia que genera un país en un artista. Claro, bueno, y es que eso también tiene que ver con, digamos, camino que está tomando la política cultural en México, que pues va mucho hacia esa protección de lo indígena o ese impulso del arte tradicional, ¿no? Porque imagínate cuántos lugares ya hay en el país que pudieron haber sido potencializados 10 veces. Nada más por lo que hacían originalmente. Y olvídate del barro negro. Hay vajillas, por ejemplo, en Michoacán. ¿Se acuerdan que platicábamos alguna vez? Unas vajillas maravillosas. Sí. Que las encuentras en lugares de Europa. Sí, claro. ¿Y de dónde viene? De Quirogan, Michoacán, Quirogan. ¡Ay, no mames! Sí, casi nos la regalaron, no cuesta nada. Y son obras de arte. Sí, la verdad es que ahí, pues justo todos estos artistas que llegaron a México, particularmente los exiliados que llegaron en los años 30 y 40, pues son de los que realmente empiezan a valorar eso, ¿no? Y a decirnos, oigan, aquí hay algo interesante, aquí hay algo importante. Y así, año tras año, durante muchos años. ¿Qué hay que ver de Annie Albers? ¿Dónde la podemos conocer mejor? ¿Dónde podemos acercarnos a su trabajo y a su idea? Pues lamentablemente en México no hay mucha obra. Está por supuesto este tapiz que pues se ha restaurado y se va a exhibir nuevamente en el hotel. Y bueno, por supuesto, como les decía, está la Fundación Annie y Joseph Albers, que está en Connecticut, en Estados Unidos, y pues las exposiciones que se han hecho recientemente en el Guggenheim de Bilbao y en el Tate Modern de Londres sacaron muy buenos catálogos que están disponibles, bueno, se pueden adquirir en línea.
Entonces, si les interesa más el tema, yo les recomendaría que empiecen a buscar ese material que ha surgido en años recientes, porque es un personaje que nuevamente se está rescatando y del que se está hablando mucho. Hay muy buen material en internet. En línea hay muchas cosas. La fundación tiene muy buenas imágenes. Muy bien. Sí se puede hacer un buen acercamiento en línea. Un día nos puedes platicar, hay como cosa tuya, pero ahorita que estábamos hablando de los textiles y los tapices, hay un momento en la historia, nada más voy a puntualizar esto para que ella nos diga si un día nos platica o no, de cómo la gente de poder llena sus palacios con tapices. ¿Cuál es el paso del tapiz a la pintura? Hay una época donde de pronto, según hasta donde yo supe, Beca, tú debes saber el doble, pero de pronto de un tapiz que habían mandado hacer para toda una pared que se alza hasta 3 metros, alguna señora poderosa o algún señor infuloso dice, oye, pero a mí lo que me gusta del tapiz es esta parte, cabrón. Lo demás está bien pinche, güey. Recórtenle. Ajá. Y que empieza ahí la costumbre del tapiz a mutarse hacia la posibilidad de tener determinados espacios con una obra determinada, y entonces dices, pues mejor con cuadros que tapices. ¿O qué tapiz queda para que yo pueda meter esta pintura que ya tengo apartada? Sí, claro, ese es un tema bien interesante y tiene mucho que ver también con la arquitectura. Es ¿no? también. Porque los tapices también tenían originalmente la función de mantener calientes los espacios, ¿no? Exacto. Entonces, Los conforme materiales. hay más avance en los materiales, para aislar el frío, entonces vamos a ver también este cambio. Pero cuando tú quieras, ¿eh? Claro, o sea, no sí, es claro. nada más ahí una curiosidad, nada Sí, más. No, claro, lo podemos platicar. Cuando tú digas, ¿eh? Claro. sí. Oye, gracias, Beca. Gracias a ustedes. Beca Duncan con nosotros, mis chamacos. Qué placer, como siempre. Te lo digo en serio. Qué Muchas placer gracias. platicar contigo. Sí, yo sé que estamos sobrios. Imagínate. Imagínate. Imagínate.